Hola, hola, buenos días. A ver al ponente y a su moderador. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, agradecerles la presencia a todas y todos y vamos a dar paso a la conferencia magistral que nos va a presentar el doctor Marcelo Saín sobre política de seguridad pública, los desafíos de la democracia ante la problemática criminal. Marcelo nos visita de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, y es un especialista en temas de seguridad pública, Estado y criminalidad. En particular, me complace haberlo invitado y haber logrado que nos honre con su presencia, porque, bueno, tengo una relación profesional y amistosa con él y lo admiro mucho su trabajo, tiene una trayectoria académica y como funcionario muy destacada, y bueno, para mí es un honor estar presentando el evento. Por otro lado, quiero también mencionar que este evento lo organizamos desde la Dirección de Investigación y Posgrado y contamos con la colaboración de la doctora Alma Beltrán Puga del Departamento de Derecho y de Ernesto López Portillo, quien además va a ser hoy nuestro moderador, del Programa de Seguridad Ciudadana. Además, quiero agradecer especialmente al equipo de la DIM que hizo posible la difusión y la logística de este evento. Y bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Ernesto, que nos va a presentar la semblanza de Marcelo y posteriormente la conferencia magistral. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues es un placer enorme estar aquí. Si me hubieran dicho que iba a estar con mi amigo Marcelo en esta casa, viviendo este momento, hace algunos años no lo hubiera creído. Quienes trabajamos este tema, la primera lucha que tenemos es que el tema sea mínimamente taquillero, es decir, que a alguien le interese. Se oye un poco feo, pero es la verdad. La seguridad es un tema de muy difícil apropiación. Está lleno de paradojas y contradicciones porque vivimos con esto todo el tiempo. ¿Cómo me siento? ¿Qué percibo? Pero cuando se trata de formalizar estas reflexiones, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho allá, en Argentina, aquí y en general en América Latina, en el Caribe y quizá en muchos otros lugares. Pero en América Latina y el Caribe, la resistencia a construir, a aceptar, desarrollar y madurar la seguridad como una disciplina o como parte de discusiones entre múltiples epistemologías es en sí mismo un reto. Así que cuando la Ibero construye el programa de seguridad ciudadana, cuando podemos trabajar con la Dirección de Investigación y Posgrado y con departamentos múltiples, pues vamos logrando cosas que no se lograban antes, hay que decirlo. No estamos en un ámbito ordinario haciendo lo que se hace cualquier día en cualquier lugar, desafortunadamente. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a este momento interesante. Va a haber otros eventos con Marcelo aquí, va a estar varios días en México. Hay otro evento que tiene por nombre, para que de una vez bueno, se los decimos si quieren al final, para que no se lo pierdan. Viene gente de otras universidades a hacer otra discusión también interesantísima, y por ahí va a haber un cafecito del doctor Marcelo Saín con alumnas y alumnos de la nueva maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia. Entonces, estamos de manteles largos. Bueno, Marcelo es, además de un gran amigo, es una persona que tiene características muy particulares, porque no solamente abraza el tema desde la academia, sino quizá, no sé, ya tú dirás, pero de pronto yo te veo mucho más en la política, en la gestión de la política pública, pero luego me entero de una nueva publicación, y luego me entero de un nuevo cargo, y luego me entero de una nueva publicación. Entonces Marcelo tiene al menos una doble camiseta, en donde es capaz de combinar profundas discusiones teóricas con experiencias duras de reforma policial democrática, entre otras.
Eso es más raro todavía, es una rara avis, casi no hay de eso. Habemos quienes estudiamos el tema toda la vida y jamás hemos tenido el mando de una policía. Marcelo ha fundado instituciones policiales. Entonces, no se lo pierdan ahora que lo tienen para preguntarle de lo que diga y demás, porque su perfil da para muchas cosas. Rápidamente: licenciado en Ciencia Política, maestro en Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Sociales, y ha sido profesor titular ordinario e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, director del Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo en Buenos Aires. Tiene una enorme cantidad de publicaciones. Vamos de la más reciente hacia atrás, algunas mencionamos: Ciudad de Pobres, Corazones, Estado, Crimen y Violencia, Narco en Rosario. Esto es lo más reciente. Sí. Esa no la conozco, ¿no? Te traje un ejemplo. Ya está. Esa me la debes. Sí. Notas de Ciencia Política, Esbozo de una Sistémica Social de la Política, de 2020. Demilitarización a policías, la guerra contra las drogas y la militarización de Argentina, 2018. ¿Por qué preferimos no ver la inseguridad, aunque digamos lo contrario?, 2017. El gremio de la gorra, trabajo y sindicalización policial, ejes para una discusión. Les digo, es una combinación muy poco común. El péndulo, reforma y contrarreforma en la policía de la provincia de Buenos Aires, 2015. Los votos y las botas, estudios sobre la defensa nacional y las relaciones civiles militares en la democracia argentina. Asesor del Ministerio, entre otras funciones, asesor del Ministerio de Seguridad, fue ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe, director provincial del organismo de investigación, Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Santa Fe. Marcelo es un ejemplo en la lucha anticorrupción en uno de los más difíciles sectores donde anida la corrupción, desafortunadamente con enorme regularidad, que es la seguridad, el sector de seguridad y justicia. Termino mencionando un libro que yo pues lo uso desde que se publicó, 2015, que es El Leviatán Azul. Y voy a mencionar un concepto que Marcelo acuñó y que me ha servido pues con muchísimos estudiantes para discusiones muy interesantes, artículos, foros, entrevistas de radio. Es un concepto que tiene muy buena recepción en el periodismo, que es el concepto de desgobierno político de la seguridad, o su antónimo, gobierno político de la seguridad. Con ese concepto pudimos explicar mucho mejor en México qué significa que una persona que tiene un cargo de representación popular con una responsabilidad de seguridad delegue esa tarea en cuerpos armados, de manera tal que desgobierne la política de seguridad. Ya me corregirás si la síntesis no ayuda, pero sí que nos ha ayudado para explicar qué significa asumir y qué significa desresponsabilizarse de la seguridad desde la gestión política. Ahora que se viene un proceso electoral descomunal en este país, para mí que no habría momento más oportuno para escuchar a Marcelo desde esas dos perspectivas, al menos: seguridad, política pública, y seguridad y régimen político, sistema político. Ojalá, Marcelo, y esta sea una de muchas visitas. Creo que la Universidad Iberoamericana es un lugar extraordinario para darte espacio y para darnos espacio para discusiones pues que tienen que ver con los fundamentos del Estado constitucional de derechos, aunque no siempre se le entienda así, y esa es parte de la lucha. Bienvenido, querido amigo. Gracias. Permiso. ¿Me puedo sacar el saco? Pero nada más el saco. Sí. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias. Nati hizo su trabajo de doctorado y ahí nos conocimos en Buenos Aires hace muchos años. Con Ernesto, más de 20 años en las lides de todo esto. Así que eso delata también nuestra edad, ¿no? De alguna manera. Muchas gracias al Ibero, a las autoridades, a los alumnos y alumnas de esta casa. Cuando presentaba a Ernesto con mucho afecto, mucho cariño,
la presentación, decía, es académico y funcionario. Yo debo decirles algo antes de empezar, que muchas veces me he encontrado en gabinetes con presidentes, con presidentas, con gobernadores, siendo parte del funcionariado, donde se tomaban decisiones importantes, y ahí teníamos conversaciones con ellos, o negociaciones, o discusiones fuertes, y yo salía de ahí y tengo imágenes vívidas al día de hoy diciendo, esto lo voy a escribir, esto lo voy a escribir. O sea, ahí era académico, o sea, decía, esto es fabuloso, esto no me lo puedo perder, o sea, y salía y hacía anotaciones. Ahora estoy escribiendo un libro sobre la experiencia nuestra como ministro de Seguridad en una provincia muy caliente, que es Santa Fe. Y tengo todo tan detallado en mi agenda que tengo toda la información allí. Y con lo cual la pregunta es, quizá habré sido un muy mal funcionario público, pero estoy seguro que por lo menos he hecho un esfuerzo muy grande como académico. Pero estas cosas son tremendas, porque yo presenciaba y escuchaba a un gobernador que me decía, pero el ministro de Seguridad no lo puedo convencer para que eche a ese jefe de policía que tú me estás diciendo que está muy vinculado a la corrupción. Y yo salí de ahí y digo, yo gestioné con Néstor Kirchner. No me lo imagino a Néstor Kirchner diciendo no puedo echar al jefe de policía. Yo creo que volaba por la ventana el jefe de policía si el presidente Kirchner se tomaba la decisión en ese sentido. Digo, estas cosas siempre estuvieron en esa dualidad que yo he tenido en mi vida, en mi experiencia. Yo voy a ir muy rápido. Miren, hice un PowerPoint, yo se los voy a dejar a disposición de ustedes y también para lo que sea. Les puse color porque las cosas son un poco lúgubres. Entonces, se me antojó hacerlo colorido para que por lo menos en la presentación, en el formato, luzca de alguna manera menos lúgubre. Por supuesto, también les quiero decir que yo lo que quiero es señalar, sí, no hay problema. Quiero señalar algunas cosas muy rápidas que son definiciones que no todo el mundo que está en el campo las maneja. Digo, la seguridad pública es, y esto quiero ser muy taxativo al respecto, más allá de que ya veremos que hay formas de enfocar esto que son disímiles a esta cuestión. La seguridad pública, lo que entiende el campo de la seguridad pública en el área de la gestión, en las sociedades, es cómo abordamos las problemáticas de las infracciones, de las violencias, de los delitos. Cómo las sociedades gestionan esto. Digo, las tribus gestionaban esto. La servidumbre del medioevo, las aldeas del medioevo, se gestionaba este tipo de problemas. Toda sociedad gestiona los conflictos de alguna manera. El mayor de la tribu, un consejo antiguo de los mayores, un tribunal. Siempre hay formas por las cuales, digo, cuando un jefe narco en un barrio establece reglas de juego y ejerce gubernamentalidad, está ejerciendo gubernamentalidad, y si tiene poder para hacer cumplir las reglas de juego, está ejerciendo sociológicamente gobierno, independientemente de su ilegalidad. Digo, y eso es una forma de procesar. El narco que dice, acá en este barrio no se roba, y establece reglas de juego de que acá no se roba, o narcos que dicen, aquí no se fuma crash. Acá, o no sé cómo se dice aquí, Paco, digamos, lo decimos en nuestro país, acá solo cocaína, son reglas de juego. Son reglas de juego de relacionamiento y son reglas de juego que las hacen cumplir de manera violenta, con instrumentos que no son legales, o negociando con la legalidad, digamos, a veces. Por eso nosotros desde la sociología tenemos una mirada que no necesariamente se atañe a lo que es los formatos jurídicos. Lo positivo, lo normativo, no siempre refleja lo que son las relaciones sociales. En ese sentido. Entonces, el núcleo duro de la seguridad es la problemática criminal. Cómo las sociedades ponen al descubierto la problemática criminal o la ocultan. Hay sociedades que dicen, yo no quiero ver esto. Digo, yo fui ministro en una provincia donde la sociedad en su conjunto no quiere oír de esto. Yo fui un ministro fracasado porque señalé los delitos y cómo las estructuras de poder de las que yo formaba parte participaban del crimen. Y la sociedad no quería escuchar eso. Probablemente se convierta la semana que viene en gobernador alguien que la oposición de su propio partido lo señaló como vinculado al narcotráfico. Yo creo que sí, también. Porque la sociedad lo que no quiere es escuchar esas cosas. Hay sociedades que dicen, yo no quiero saber nada con estas cosas.
Entonces, yo apoyo a aquel que no me muestra lo que soy. Una mirada un poco de aldea tradicional, y hay sociedades donde todo lo contrario. Yo quiero saber cómo es la trama de poder. O algo, les adelanto ya, que me ha pasado. Todo el mundo, no sé si han escuchado aquí en México, dice, las autoridades políticas no solamente tienen que ir contra el crimen, sino contra lo que nunca se va del crimen, las estructuras de lavado de dinero, la plata del delito, las estructuras de poder policial, legislativas, políticas, ¿de acuerdo? Judiciales que protegen a los delincuentes. Ok, sí, pero hay un montón de experiencias donde se fue contra eso y la gente que lo hizo terminó mal, o muerta, o presa, o perseguida. Entonces, es un campo problemático el que nosotros tenemos que ver cuando vemos seguridad pública. Bueno, yo uso mucho el concepto gobierno de seguridad. Del libro que citaba mi querido amigo Ernesto, hemos avanzado. Yo ahora estoy sacando otro texto en unos pocos meses que compilo muchas cosas, he revisado algunas cosas, el tiempo, las críticas de otros académicos te llevan a pensar algunas cosas, y las he revisado, pero el concepto gobierno de la seguridad, esto a mí me interesa mucho. Fíjense que es un concepto más sociológico, menos estatal, menos jurídico. Bueno, ¿qué son dispositivos institucionales? Son estrategias de intervención. Una sociedad dice, bueno, yo tengo este problema. Fíjense ustedes, la definición del problema criminal no es agnóstico políticamente, no es un tema técnico. Si yo soy un empresario bien sucedido y estoy comprometido con estructuras de lavado de dinero, yo no quiero ver el delito lavado de dinero, quiero ver el delito de los pobres. Entonces el narcotráfico termina en el barrio popular, donde se vende droga. Yo no quiero que haya persecución del dinero del narcotráfico, porque nosotros los empresarios construimos la patria, etcétera, etcétera. Cuando yo como ministro en Santa Fe comenzamos a hacer allanamientos en el microcentro de la ciudad, donde no entraba la policía solamente rompía puertas en los barrios populares. Cuando empezamos a entrar a las financieras, ahí empezaron las alarmas. Les comento, se los digo, lo he dicho en Argentina, a mí nunca me sonó el teléfono como ministro cuando se hacía un allanamiento a un grupo narco violento o a los sicarios. Pero sí me sonaba el teléfono del gobernador cuando entramos a una financiera vinculada al narcotráfico, porque era una mesa de dinero de sectores empresariales renombrados y de algún quizá dueño de algún gran medio de comunicación, muy opositor a nosotros. Ahí sonaron las chicharras, ¿entienden? Las alarmas. Mientras allanábamos los barrios populares no pasaba nada. Pero en cuanto nos metimos con estos circuitos, ¿por qué? Porque están íntimamente vinculados al financiamiento de la política, porque están íntimamente vinculados a las estructuras de poder, porque estos grupos poderosos controlan parte del poder judicial para garantizar impunidad a los delitos corporativos, y entonces todo aquello que ventile el vínculo entre esas estructuras y el mundo criminal de sangre más plebeyo es mal visto. Y entonces hay una resistencia muy fuerte a tratar estas cosas. Digo esto, yo no pongo nunca como ejemplo la experiencia personal, narro cosas que yo he vivido en función de ver. Y tampoco los gobiernos nacionales en mi país han sido muy proclives a avanzar en este terreno. Entonces termina habiendo una suerte de imagen plebeya del narcotráfico. Lo que no se ve es que los consumidores son de clase media y alta. Y lo que no se ve es que las estructuras de lavado están en los circuitos de las grandes financieras, que son el circuito financiero de la economía formal y legal del país o de las ciudades en cuestión. Bueno, gestionarse, entonces definir cuáles son las prioridades en la gestión pública ya es un acto político. ¿Qué entra en la agenda y qué no entra en la agenda? ¿Qué importa y qué no importa? Ya hay una lucha política entre los actores por qué incorpora la agenda. Por ejemplo, algo muy opacado históricamente en nuestros países, los feminicidios. Ahora está mucho más visibilizado, pero hasta hace una década atrás, esos no eran un problema eran problemas de alcoba, eran asuntos de las parejas, eran asuntos que no formaban parte de la agenda de la seguridad pública. En mi país hay 300, 400 mujeres por año, promedio general, que son víctimas del asesinato por parte de sus parejas, pero no era un problema de agenda pública. El problema de agenda pública eran robos y hurtos, situaciones violentas en la calle, delitos predatorios. Entonces,
¿Incorporamos en la agenda los feminicidios o no los incorporamos? Esto es una definición política muy fuerte, porque aparte, ustedes saben muy bien, los feminicidios atraviesan a la sociedad. Hay feminicidios entre los sectores populares, hay feminicidios de clase media y también de gente ricachona. Entonces, ¿es un tema de agenda o no es un tema de agenda? ¿Vale la pena o no vale la pena? Fíjense que la definición de lo que entra en la agenda ya es política y ya es objeto de conflicto y de puja de poder. ¿De acuerdo? Hay que controlar las manifestaciones y los cortes de calle y las protestas de los sectores populares. Y cuando los ricos del campo se manifiestan en el centro de la ciudad de Buenos Aires con los tractores para que el Estado no les grave impuestos a su rentabilidad extraordinaria, nosotros son gente respetable. Pero están cortando la calle igual que los sectores populares y las organizaciones sociales. Sí, sí, para esto hay que sacarlos con la policía. Aquellos otros no, hay que protegerlos. Bueno, eso es ideológico. Eso tiene que ver con una agenda de gobierno. Cuando fui ministro y hubo una movilización de todos los sectores empresariales en favor de un grupo económico muy importante en la ciudad de Avellaneda, yo rodeé a la manifestación de gente que iba en auto, una manifestación en autos BMW, Audi, etcétera, etcétera, con la Guardia de Infantería, o sea, con el servicio policial. ¿Por qué? Porque yo quería evitar situaciones de violencia, que fue la crítica mayor. ¿Nos está tratando como delincuentes? No, estoy tratando como ustedes piden que tratemos a los sectores populares. Estoy asegurando mucha presencia policial para que no haya lío. ¿Está mal? Sí, para ellos sí estaba mal. Y para la prensa también estaba mal. ¿Se comprende? Entonces digo, vamos por ese lado. Hay una dimensión instrumental y hay una dimensión funcional. Y acá viene el segundo punto. Bueno, lo primero es la construcción de la agenda y lo segundo es cómo intervengo, con qué recursos intervengo. Acá hay un tema que yo quiero adelantar y es, miren, yo voy a terminar con algunas incertidumbres al final. Y cada vez que pasa el tiempo tengo más dudas. Y salgo de las funciones públicas y entro con algunas certezas y salgo con un montón de dudas. Pero yo digo, cuando estaba cerrando el PowerPoint, digo, yo le voy a tener que decir que si me preguntan de esto, no sé. Discutámoslo, no sé. Habría que ver caso por caso, qué hacemos acá, qué hacemos allá, pero no tendría, digamos, certidumbre sobre qué hacer. Digamos, ¿qué es hacer seguridad pública? ¿Qué es gobernar la seguridad? Primero, diagnóstico situacional. A ver, ¿cuál es el panorama y el conjunto de problemas que tengo? Y lo segundo, el diagnóstico institucional. A ver, ¿con qué instrumentos yo voy a...? No, vamos a hacer una política de control del narcotráfico. Perfecto, sí. Tenemos un sistema policial con una muy buena inteligencia criminal, inteligencia económica, inteligencia acerca de la protección del Estado con relación a los grupos narcos. No, hay que armar esa policía de cero. Bueno, entonces... tengo un problema, yo no puedo definir ya una política porque no tengo el instrumento para esa política. Entonces me complica mucho el tema, porque tengo un diagnóstico de que tengo un problema serio, pero no tengo un instrumento de intervención. Gran parte de los grupos narcos que están encarcelados, sus líderes en la cárcel, manejan los negocios desde la cárcel. Tengo un problema con el servicio penitenciario, o sea, están bajo la custodia del Estado y siguen gerenciando desde allí, a través del control de pabellones, de unidades enteras, los negocios afuera. Entonces, cuando intentamos intervenir en Santa Fe los teléfonos del Guille Cantero, uno de los líderes narcos más importantes que mataba mucha gente afuera, la directora del servicio penitenciario me dice, no, porque yo le tengo que garantizar a él el teléfono porque tiene que ver con el derecho a la comunicación. Sí, sí, pero déjeme intervenirle judicialmente el teléfono, que hable, justamente lo que yo quiero es que hable mucho y que esté muy comunicado. Pero ¿sabe qué? Está dirigiendo la banda y está matando a un montón. A Manzano maneja el grupo de sicarios, etcétera, etcétera. Esta semana que pasó se ventilaron un montón de esos audios. No fue posible. Estoy hablando, yo era ministro de un estado, digamos, provincial, de una gobernación, y esta era la federal, la que estaba la federal. Y el presidente, que es el actual presidente, era, ahora ya no, amigo mío, o sea, ni siquiera por amiguismo, así, a ver, mirá que estamos con un problema, y inclusive desde las cárceles federales están trabajando este tema. Entonces, a veces uno no tiene los recursos, yo tengo que parar y decir, vamos a reformar el servicio penitenciario. Decir, no, ya está, ganaste la elección, te designaron, tenés que remarla, tenés que gestionar el tema. ¿Se entiende? Cuando nosotros llegamos a Santa Fe, la policía era la peor policía de la Argentina.
Yo nunca imaginé que era tan malo y tan deteriorado el nivel de la policía. Ya estaba. ¿Qué iba a decir? Me equivoqué, señor gobernador. La verdad que le dije que sí hace 6 meses porque ese voluntarismo inconsciente me llevó a decirle que sí. Le pido disculpas y trate de buscar uno, le doy 10 días, porque yo me voy, me vuelvo a la policía judicial. Ya no se podía. Pues bueno, vamos a remarla como podamos. Es como decimos nosotros, remamos con un escarbadiente en dulce de leche. ¿Vieron el dulce de leche de repostería? Bien pesado, y con el escarbadiente cuesta mucho. Entonces, acá las 2 grandes estrategias que nosotros tenemos que mostrar son las estrategias instrumentales, pero también las sustantivas. El gran problema en América Latina es que no tenemos un Estado a la altura. Los instrumentos judiciales, las policías, las estructuras de gobierno, las tenemos que desarrollar, al mismo tiempo que tenemos que nosotros mismos ir gestionando el problema, un problema que es extremadamente acuciante. Esto es los dilemas por donde pasa la cuestión de la seguridad. Déjenme decirles también, a ver, y acá viene un segundo punto muy rápidamente que les quiero señalar. Hay 2 formas típico ideales, bien beberiano, estoy extremando. Después, en la realidad, se dan algunas combinaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es una gestión integral de violencias y delitos? O sea, lo que debería ser en democracia una gestión de la seguridad pública. Identifico las problemáticas criminales y establezco un conjunto de estrategias y acciones para intervenir. A ver, yo tengo 300 feminicidios por año, bueno, hago un conjunto de estrategias de intervención. Algunas van a ser locales, inmediatas. A ver, unidades policiales especializadas para, frente a situaciones materiales de violencia consumada, eviten la muerte de la mujer, por ejemplo. Entonces, yo lo aprendí en Holanda eso, ¿no? Entonces, van parejas preparadas para el tema, pero con eso no voy a resolver, digamos, el machismo o el dominio masculino de la sociedad. Estoy atendiendo una coyuntura, estoy en la guardia del hospital, pero no estoy transformando las relaciones de dominio entre hombre y mujer. Ahí necesito otro tipo de esquema. Por ejemplo, se me ocurriría, trabajemos las relaciones de género con los chicos de la escuela primaria, porque estoy haciendo una inversión a 10 años. Yo no sé si puedo trabajarlo con alguien de 40 años que fue criado en ese contexto. A ese viene la amenaza penal, quizá. Le va mucho mejor una restricción, la amenaza del encarcelamiento, la de la pena pecuniaria, pero no la de la transformación o el cambio cultural. Pero a una persona, un chico, una chica de 10 años sí. Entonces, bueno, pero son políticas de largo plazo, digamos, que no son policiales, fíjense, es una política de seguridad pública, no policial. Bueno, pero gestionar integralmente la seguridad es identificar los problemas y ver cómo los atiendo. Narcotráfico, bueno, tengo un problema de consumo, tengo un problema no de consumo en materia de salud, sino de un mercado que se abastece por preferencias culturales. El 80% de los mercados de drogas en general en el mundo son recreativos. En mi país la droga se vende básicamente jueves, viernes y sábado. Si uno entra a un lugar de venta de droga, el lunes no encuentra droga. ¿Por qué? Porque se consume el fin de semana. Es un consumo recreativo. El adicto no es adicto viernes, sábado y domingo. Es adicto toda la semana. Entonces, cuando uno entra a un búnker de venta de droga un día viernes, encuentra droga. Cuando el juez o el fiscal le da la orden de allanamiento para un día lunes o martes, el juez o el fiscal está protegiendo al grupo narco. Porque sabe que el lunes o el martes no va a encontrar nada. Pero esto también que indica, bueno, que los consumos son recreativos, tienen que ver con la salida, con la diversión, con la vida nocturna, con los espacios de recreación. Con lo cual, eso no es un problema policial o de seguridad, es un problema cultural. Ahora, las sustancias son prohibidas, entonces yo los tengo que atender de alguna manera. Necesito un recurso policial, pero también necesito trabajar todo lo demás. ¿Cómo puede ser que en los barrios más populares, donde se comercializan estos productos, son barrios pobres, extremadamente pobres? Cuando en realidad los lugares de venta o de delivery de drogas son multimillonarios, la rentabilidad. ¿Qué pasa acá? No se chorrea el dinero donde se genera, por lo menos en esa trama. Bueno, pero hacer seguridad pública significa poner todo esto blanco sobre negro. Miren, les soy sincero, en la experiencia nuestra en el ministerio en Santa Fe, lo que les dolía cuando yo les decía, yo como ministro tengo la responsabilidad de saber dónde se consume. ¿Por qué? No me interesa a mí el consumidor, para nada. Eso es un problema, el consumidor problemático de la ministra de Salud, no mía. O del ministro de Cultura, mío no.
El problema es que yo quiero saber la magnitud del mercado, quiero ver la rentabilidad y voy a seguir a las financieras. No. El problema tiene que estar en los barrios populares, porque ahí es donde se comercializa. No, el problema de la droga es integral, atraviesa esta ciudad. Eso dolía mucho, eso era políticamente incorrecto. Ellos quieren plebeyizar el fenómeno del narco. Entonces, esto, de vuelta, la disputa por el discurso. Un día en una conferencia, yo acepté ser ministro y tenía pocas pulgas. La verdad, un error, que lo que se llama mecha corta, ¿saben eso? La bomba explota a los 30 segundos. Y necesitas una mecha de que la bomba explote a la hora y media, más o menos, una mecha de 100 metros de largo. Yo tenía mecha corta, ya mi vida estaba echada. Entonces, un día me cansaron en Rosario, digo, bueno, mire, yo no conozco, porque estaban el robo de teléfonos celulares. Digo, no conozco ningún ladrón, ni hemos allanado ninguna casa de ladrón de celulares, que en la casa tenga vitrinas con 20.000 teléfonos celulares que colecciona. Imagínense ustedes, el ministro. ¿Qué significa eso? Que evidentemente eso lo venden, lo reducen, y ustedes van y lo compran. O alguien de ustedes va y lo compra. El mercado de consumo de estos teléfonos. Entonces, yo les pido también un compromiso social de que no alimenten esos mercados, porque ustedes están denunciando al Estado porque no hace nada al respecto, y yo les estoy pidiendo, por favor, responsabilidad social. Escándalo. Porque cerré la entrevista diciendo, bueno, Rosario no es un cantón suizo. ¡Ah! El ministro, yo encima de Buenos Aires, porteño, imagínense. Todos los insultos habido y por haber. Miren lo que nos dice, que no somos un cantón suizo. La verdad que no, son Rosario, no son un cantón suizo. Lo puedo decir acá, aunque algunos estén escuchándolo allá, pero... Entonces, otra cosa, ¿qué hace la política cuando quiere salir del paso? Porque no todo el mundo se anima a gestionar estas cosas. Empieza lo que yo llamo el surfeo. ¿Qué es el surfeo? Yo me monto arriba a la ola y voy tratando de que la cosa vaya. No quiero problemas. La política quiere evitar el problema. Entonces, ¿qué hago? Me monto arriba a la ola, trato de no caerme, me sacudo un poquito y llegar lo mejor posible allá. A veces lo logro, a veces me tumba. Esto es así. Pero eso no tiene que ver. Miren, y acá yo hago la pregunta, pero la verdad, una buena estrategia de seguridad pública no genera apoyos políticos y respaldos sociales, como sí lo brindan las acciones en otras áreas de gestión gubernamental. El otro día escuchaba al ministro de Turismo de la Nación, y él anunciaba un nuevo plan de turismo donde 500.000 personas se van en la provincia de Buenos Aires subsidiados por el Estado y salen y activan la economía, y todo buena noticia. Es un dirigente muy querido por mí. Y la verdad, y aparte un tipo bonito, lindo, y lamens así con pinta, y se presenta y te dice, viajaron este fin de semana largo 2 millones de personas al interior del país. La economía se movió y todo. Y voy a decir, todo bonito, voy a decir, llega el ministro de Seguridad. Redujimos más o menos los homicidios en un 20%, pero usted es responsable del 80%. Sos el asesino del 80% restante. Es tremendo. O sea, no tenés margen de maniobra. Vos sos el que mató a la gente. Esto es así, porque la comunidad lo vive de una manera traumática. Una estrategia integral de seguridad implica conformar un dispositivo especializado de gobierno. Por eso nadie quiere el cargo, ¿no? Por eso nadie quiere el cargo. Y cuando quieren el cargo, ¿quién viene? Yo les soy sincero, yo ya no vuelvo más a los cargos públicos, porque entre otras cosas no podría formar nuevamente equipo. El último equipo que me siguió, terminamos con abogados, con denuncias. Me ven a mí, mis amigos del alma, y me dicen, vamos a tomar cerveza, no me hable de seguridad. O sea, ya no me quieren más. O sea, yo no podría formar un equipo de 2 funcionarios. Porque si yo le digo, miren, me llamó el presidente, me llamó el gobernador, y no, listo, ya está, nos vamos, pagamos nosotros, pero no te queremos ver más. Sí, porque esto ¿se entiende? Es complicado. El tercer punto, por lo tanto, no hay incentivos para llevar a cabo una estrategia integral, porque entre otras cosas, ¿saben qué? Los efectos de una estrategia integral son efectos mucho más tardíos que un calendario electoral. ¿Se comprende? Yo no puedo cambiar una sociedad con 25 homicidios cada 100.000 habitantes
en 4 años de gobierno, llevarlos a por ahí sí, por ahí no, ¿se entiende? O sea, es muy difícil que yo logre efectos tan inmediatos, con lo cual no tengo incentivo. Yo tengo dentro de 2 años elecciones de medio término. ¿Cómo encaro esas elecciones? No, pero esperen que estamos en el camino correcto. De hecho, a mí me tocó, íbamos reduciendo los homicidios en el 2.º año y por supuesto hicimos una reducción, hoy se sabe, de robos y hurtos, pero en ese momento nos decían, estalló la inseguridad, porque no me querían. Hoy está probado que no fue así, no importa. La prensa dijo que nunca había habido tanto delito como ahora y ya está, y quedó instalado, y punto. Y esa es la realidad, no el dato duro publicado. Entonces vos no tenés, venía el gobernador y te dice, yo le hablaba como criminólogo, el gobernador me dice, nos van a echar a patadas, Marcelo, apurate, fíjate qué podemos hacer, alguna medida espectacular, da una conferencia de prensa, inventá un problema, no sé, algo. El tipo estaba desesperado, y yo, mirá que estamos dominando el toro. Entonces acá viene, solo hay una apropiación política de los asuntos de seguridad cuando hay algún tipo de, digamos, incentivo de menor porte. Pero yo quiero avanzar acá. Acá voy a ir bien rápido. Acá hay un fenómeno de América Latina que tiene que ver con la transformación del fenómeno criminal. Nosotros pasamos de ser sociedades de bajo nivel del crimen hace 40 años atrás a sociedades de altas tasas criminales, en todo sentido. Y es parejito. Ustedes piensen que América Latina es la región de mayor violencia, por ejemplo, de homicidios dolosos del mundo. Hay lugares que son más calientes que otros, hay lugares que vos tenés promedio general. Argentina tiene una tasa de homicidio cada 100.000 habitantes de 6 puntos y pico, es bajo. Pero cuando después te vas a determinados lugares calientes, tenés tasa del 20. Son de las tasas más calientes de Centroamérica, para comparar. Todo depende los lugares, las regiones. Lo mismo digo, una cosa es, Rosario tiene una tasa alta de homicidios de peleas entre grupos narcos. En Santa Fe hay una tasa un poquito más baja, pero tiene mucho que ver con peleas entre gente conocida. Entonces, cuando viene el parte policial, viene y dice, murió Álvarez, y el otro Álvarez, y el homicidio era Álvarez. Se mataron entre los hermanos tomando vino el fin de semana y hubo una discusión familiar y hay muchas muertes entre personas conocidas. Las políticas de intervención en un caso o en el otro son diferentes. Es muy diferente. Son fenómenos distintos. O sea, homicidio duro, murieron tantos y fue doloso. Pero el fenómeno es distinto. Y esto hay que comprenderlo en términos generales. Pero tenemos altas tasas. Alto nivel de violencia en delitos domésticos de género y vecinales. Esto está bastante opacado en la visibilidad pública, porque entre otras cosas, los gobiernos dicen, si la sociedad no me reclama por esto, ¿por qué yo lo voy a agendar? ¿Por qué me voy a construir un problema? ¿De acuerdo? Si no me lo piden. ¿De acuerdo? Segunda cuestión, crecimiento de delitos comunes, mercados ilegales y los delitos de poder, que también son otra. En las dos puntas están los invisibilizados, ¿vieron? En términos generales. Ahora vamos a los núcleos de problemática muy rápidamente para terminar. ¿Qué pasa en América Latina en general? A ver si estoy equivocado. Gestión a ciegas. Primera cuestión, ausencia de conocimientos oficiales sobre violencia y delito. Los gobiernos no se tiran un tiro en el pie. Yo no me voy a poner el observatorio. Ustedes dirán, miren, yo formé en Santa Fe el mejor observatorio que hoy tiene la Argentina. ¿Por qué? ¿Para mostrar la problemática criminal que en realidad iba en detrimento nuestro? No. Para mostrar la problemática criminal que iba a poner en tela de juicio el relato de los medios que decían cualquier cosa. Vale decir, que el Estado tenga voz en el tema. ¿De acuerdo? Yo puedo entender de que hay muchos homicidios en Rosario. ¿Eso me golpea? Sí, me golpea, pero yo no quiero que digan que aumentaron los robos cuando se redujeron. O si lo dicen, por lo menos que empatarle el relato o el discurso por algún otro lado. Entonces, el observatorio a mí me sirve como Estado, pero además me sirve ¿para qué? Para obligarme como funcionario a cargo de la seguridad de establecer estrategias y aflojar los tornillos del ministro de Economía. Che, mirá, me están apretando porque tengo un problema serio de homicidios. Sí, pero no hay presupuesto. Pero el problema lo vas a tener vos. Yo la política la voy a formular igual. No te voy a pedir que hagamos la política de Suecia, pero alguna moneda tiene que aparecer. Entonces también a mí me servía para aflojar los tornillos en la legislatura. Vamos a discutir este conjunto de proyectos de ley.
¿Se comprende? O sea, no es cierto que la gestión a ciega que hace la política es piso el problema criminal, no lo quiero saber, porque si yo lo ventilo, me genera un problema como gestión política. Eso depende cuál es tu objetivo. Si sos un gestor surfista, querés ocultamiento, invisibilidad. Lo que estás haciendo todos los días es ver la tapa del diario. Esa es tu prioridad número uno. Que cuando a la mañana abrís la tapa del diario, bueno, o la abrís en el iPad, no te encuentres con una noticia desfavorable para vos. Punto. Esa es la gestión. La otra es, yo quiero producir efectos en la problemática criminal, o sentar las bases, o establecer alguna reforma que vaya en ese sentido, o algún consenso político partidario respecto de cualquier problemática criminal. Con lo cual la lógica es completamente distinta. También tengo que gestionar los medios. También tengo que tratar de atenuar presiones. También tengo que articular políticamente. No soy tonto, pero son lógicas completamente distintas. Una es que yo soy un político profesional, me tocó el Ministerio de Seguridad, no tengo alternativa y entonces yo quiero seguir mi carrera en otro lugar, hago todo lo posible para que esto me sirva para esa carrera o por lo menos que no me hunda. Otra cosa muy diferente si yo voy al ministerio con la intención de producir un conjunto de reformas. Reformas y al mismo tiempo alguna gestión interesante al respecto, que en el fondo después te va a terminar ganando con el tiempo algún tipo de resultado. Yo les soy sincero, en la experiencia personal mía, tengo buenas y malas. Fui el fundador, como dijo Ernesto, de la única policía federal creada en democracia, muy pequeñita. Tiene un gran prestigio la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Salió bien esa. Hubo lucha, hubo pelea, fue costoso, rabietas. Ahí se me quemó bastante la mecha, se me acortó bastante la mecha, pero salió. Hoy todo el mundo se siente orgulloso. Gente que no se arrimaba a nosotros cuando lo hicimos entre el 2002 y el 2005 y el 2009, después se sacaban la foto, porque ¿saben cómo es esto? Esto es como todo, como decía un boxeador en la Argentina, ¿viste? Mirá, cuando estás arriba del ring y tocan la campanita y te sacan la sillita, estás solo. ¿De acuerdo? Ahí estás solito. ¿De acuerdo? Arreglátela. Después, si ganaste la pelea, vas a tener un montón de amigos. Pero si te fue mal, seguí solo. Pero eso sí, cuando suena la campanita, te sacan la sillita y estás solo. En esto más o menos pasa lo mismo. Entonces, ahí hay un elemento que me parece que es importante. Gestión a ciega. No se conocen los temas, no se conoce la situación del desempeño. Los gobernantes tienen saberes rústicos e intuitivos. Llegan y dicen, yo pensé que era más complicado el tema de seguridad. Un tipo que viene de gestionar desarrollo social. Trabajaba con organizaciones sociales. Vos sabés que al final yo estoy mirando, estoy contando una historia real, no voy a dar nombres porque aparte encima es un funcionario querido por mí. Me dice, che, la verdad, vos Marcelo que sos experto, que ves problemas en todos lados. Yo no veo tantos problemas. Te la están guardando, la verdad es esa. ¿Te parece? Sí, entonces al correr el tiempo ya te dicen, al final no es como dice Saín. Saín te magnifica el problema, porque después tienen el negocio atrás, somos nosotros los expertos, ¿entendés? No, después te estalla una crisis tremenda, un levantamiento policial, digamos, donde tenés la policía paralizada, escándalo a nivel nacional, que esto y que el otro, y entonces te llaman y te dicen, tenías razón, Marcelo, había un problema ahí, no nos dimos cuenta. Y sí, esto es como el colesterol, ¿entendés? Yo me siento bien, pero cuando te la miden la sangre te dice, tenés diabetes y colesterol. Pero mirá que yo me siento bien, mirá. Está bien, sí, pero el análisis de sangre dice que estás medio complicado. Esto es más o menos lo mismo. El ojo experto te complica. Entonces, gobernantes con saber, gestión orientada a la agenda mediática. No, esto es muy fuerte. Esto es tremendo, esto es casi todo. Hoy, si no tenés un buen equipo de comunicación, aún haciendo una buena gestión, estás complicado. Pero si solo estás para eso es otra historia. Eso es ser feo puro. Fíjense, gestión a ciegas. Mire, ausencia de dispositivo de análisis criminal y de policiamiento focalizado. Bueno, acá sigo fuerte. Miren esto, el FBI. Esto hace 40 años que está, en Estados Unidos. ¿5 más, te parece? Sí. Hacemos, sí. Miren, el FBI te publica todas las estadísticas criminales de todo el país, de todos los niveles, todas las cosas. Miren, este otro. Esta es la Agencia Nacional Inglesa para Inglaterra y para Gales, digamos, británica, del gobierno británico, sobre crimen. Tiene todo. Nosotros llamamos el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística.
Está todo publicado ahí. Es decir, en estos países no se discute si se tiene que saber o no se tiene que saber. Yo soy ciudadano, quiero saber cuánto conflicto y cuánto delito hay en mi sociedad. Y el Estado tiene que decirme la verdad. Punto. No hay más. No es una decisión del gobernante si lo hace o no lo hace. Avanzo muy rápidamente para decirles... Porque si no, no... Detrás de todo esto hay chistes, anécdotas, pero lo lamento. No, gestión pactada del crimen. Esto yo se los voy a dejar porque esto es cómo la política negocia con el crimen. Cómo se genera una gestión pactando con el crimen. El lunes vamos a trabajar el tema Estado y narcotráfico en México y en Argentina. Los grandes expertos de acá, de México, han dado cuenta de cómo hasta el año 2000 hubo un pacto muy fuerte entre actores del Estado y un narcotráfico controlado. Y eso se quebró después por distintas razones. Argentina hoy está en el proceso de la antesala del quiebre de eso. Está en México en el 1990. Digámoslo, con una magnitud distinta, una escala diferente, pero voy a intentar reflexionar al respecto el día lunes. Pero policías de control poblacional, y acá ya nos vamos. ¿Por qué no ha habido reformas policiales? Bueno, son divinos estos cuadritos. ¿Vieron los colores? ¿Les gustó los colores? Oye, pero sí regrésate un poco. No, ahí, no, ahí está. Acá los dejo con esto. Miren, no tengo la más mínima certidumbre de nada. Todo esto para decir, cada vez entiendo menos de todo este tema. La verdad es eso. Carácter innacible. Miren, déjenme contarle esto, muy rapidito, Ernesto, ya estoy. Los factores y fenómenos que determinan las problemáticas criminales son diversos y complejos. ¿Esto, ¿no? ¿De acuerdo? Hay factores inmediatos, el que golpea, el que mata, ahí hay una acción material concreta, pero hay factores de mediano plazo. Digo, los accidentes de auto. Hay un tipo, una persona, una mujer que acelera, choca y mata. Pero hay toda una cultura de desapego a las normas de tránsito que es muy importante. Si vos respetás velocidades máximas, prioridades en la calle y cruces peatonales, se reducen un 70% los accidentes de tránsito y se reducen los heridos y los muertos. Estamos hablando de comportamientos ciudadanos. Pero vos tenés... yo me siento mal, un poco indispuesto acá del corazón, pero soy sedentario, me tomo 1 litro de whisky por día, como chorizo casi día por medio. Bueno, evidentemente hay 2 problemas ahí. ¿Se comprende? Sí, está bien. Ahora estoy entrando a la guardia de hospital porque estoy con algún problema que puede ser un preinfarto. Pero vos tenés otro problema mucho tiempo antes. Yo voy a tratar acá en la guardia de que no te mueras, pero vas a tener que cambiar de vida. En seguridad pasa exactamente lo mismo. Ahora, los problemas criminales y los delincuentes, para todo el mundo, fundamentalmente los que se ven, los que están en la calle, los que pueden victimizar a cualquier persona, son, a veces la gente siente problemas sociales muy fuertes y encuentra en el ladrón el objeto a través del cual canaliza todo un conjunto de ansiedades. Es una persona donde puede objetivizar problemas que de otra manera son sensaciones de inseguridades sociales intangibles en términos generales. Esto está cada vez más estudiado. Después, ante el crecimiento de los delitos, la expectativa social, fundamentalmente en el interior, es: yo quiero una comunidad sin crimen. Mucha gente dice: yo vivía en las casas con las puertas abiertas. Yo particularmente, Marcelo Saín, se crió en el Gran Buenos Aires, que hoy tiene altas tasas criminales. Yo me crié en un barrio popular de San Isidro. Suena un barrio cheto, chic, pero el fondo, donde yo vivía, no es así. No era así. Y en ese barrio, claro, entrábamos a la casa de los amigos derecho, o sea, no había... La puerta se abría en el verano, quedaba abierta ahí hasta la noche y eso no va, ya está, se diversificó la sociedad, es otro tipo de estructura social, hay conflictividades, hay problemas, pero la expectativa es: yo quiero volver a aquello y quiero que me lo resuelva el sistema estatal, en términos generales. Y lo último, la gente, el crecimiento del delito es interpretado como la inacción del sistema estatal o penal.
la mediatización de la seguridad. Nosotros tenemos 7, 8 canales nacionales en la Argentina que están 24 horas con los problemas criminales. Por ahí ven una filmación del asalto a una abuelita que le partieron un palo en la cabeza y te lo pasan 150 veces en el día. Entonces, cuando fuimos al Chaco en el año 99 a hacer un trabajo, en el Chaco la sensación que tenía la gente era que tenía miedo de que sea secuestrado. Los secuestros existían en Buenos Aires. Nunca había habido secuestros en el Chaco, pero la gente miraba la televisión. Decía, yo le tengo mucho miedo a los secuestradores, cuando hicimos una encuesta de victimización. Pánico como los secuestradores. No, nos metemos adentro rápido porque hay los secuestradores. Pero los secuestradores están en el Gran Buenos Aires, que está a 800 kilómetros de acá. Acá no pasa nada. Pero la televisión te homogeniza ese conjunto de temores. Factores determinantes. Bueno, no son abordables. O sea, vos sos el ministro de Seguridad, a vos te reclaman resolver todos esos problemas y vos no podés meter mano a todo eso. ¿Se entiende? Sos el autor de los problemas, el responsable de resolverlo y no tenés los instrumentos para poder hacerlo. Por eso la pregunta es, fíjense lo que es una policía o un ministerio de seguridad, es guardia de hospital. ¿Qué es guardia de hospital? Y yo trato de que no se muera el paciente ante una situación de crisis o que curarle las heridas y que esté un poquito mejor que como entró, pero no puedo resolver el problema de fondo. Eso es un ministerio de seguridad, eso es una gestión de seguridad pública. Hay que discutirlo más esto, pero ahí yo me quedo con este gran problema. Hay un desfasaje entre expectativas y capacidad de gestión. En este contexto, ¿cómo y desde dónde institucionalmente se debe o se puede gobernar la seguridad pública? Yo no sé. ¿Por qué no ha habido reformas? Bueno, acá se lo dejo, hay toda una serie, ahí hemos escrito mucho, certezas democráticas. Esto lo tiene que definir la política. Esto no es un problema de resolución, ni militar ni policial. Así de simple. Como las políticas de salud no la tiene a ver, en manos de un médico, o sea, de un cirujano. El cirujano me puede atender muy bien cuánta anestesia le tiene que dar un paciente y cómo lo tiene que intervenir, pero no sé si es sanitarista. Son dos cosas distintas. No sé si a ustedes les pasa, nosotros en la universidad gobernamos la universidad, pero yo soy investigador hace 30 años en la universidad. No sé si puedo ser un buen secretario de investigación. Ahí tengo que hacer gerenciamiento del sistema. Yo sé hacer proyectos e investigar. No sé si puedo ser el gerente del sistema. Son capacidades y destrezas distintas. Bueno, eso es. Hasta acá. Y ahora Bueno. Ahí estamos. Me quedé corto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Yo veo una descripción y una problematización de tensiones, contradicciones, conflicto y hasta ahorita poco sobre oportunidades. Así que me parece interesante que pudiéramos dialogar también sobre oportunidades para generar políticas como las entiendes, en términos de los componentes que debe haber ahí. Tú has estado, Marcelo, en lugares donde se han hecho muchas cosas, y no me refiero a Argentina, sino en general, donde se han hecho cosas en el camino correcto. Has visto quién está sentado en la mesa, cómo se toman las decisiones, qué costos se asumen, ¿no es cierto?, cómo se administra la comunicación, qué se hace frente a la contradicción de las jerarquía de prioridades entre las personas que están en la mesa. Yo también lo he visto. Hay gobiernos que logran conciliar agendas complejas, multidimensionales para la seguridad. Entonces, me gustaría mucho que la segunda parte de todo esto nos vayamos con una idea, sí, un poco instrumental de qué queremos en la resolución del problema de la gestión, un poco más. Marcelo, yo te lo suplico para tener un poco de más idea de qué hemos podido mirar. Ahora, aquí hay personas de distintas disciplinas que probablemente les da varias afirmaciones, resuenan en múltiples ángulos. El derecho, la antropología por acá, la ciencia política, etc. Entonces,
Cuéntenos qué les ha provocado un poco esto. ¿Quién quiere hacer alguna intervención? Vamos a dejar que tome notas, Marcelo, y empezamos con 3 intervenciones de ustedes, por favor, y regresamos acá. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir a México y compartir tu conocimiento. La verdad es que se aprecia muchísimo que alguien que haya atravesado toda esta historia que tienes y que haya visto este problema de cara, pues lo explique tan bien, y pues más a nosotros los jóvenes que pues tenemos que tener conciencia del país en el que vivimos y en general de la realidad que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Nada más quería hacer anotación, bueno, un detalle ahí, que es una realidad, que llegar al gobierno y aunque quieras hacer las cosas bien, te enfrentas a muchos problemas que no puedes cambiar porque ya vienen de un relato histórico antes que tu nacimiento, puede ser en mi caso, ¿no? Pero obviamente aprecio mucho que haya querido hacer las cosas bien en su país, y deberíamos de tener varios funcionarios que busquen lo mismo. Es lo único. No quedé solo acá como loco malo. Hola. Yo dirijo el... Sí, bueno, Ernesto creo que salió un momento, pero... Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Hola. Bien. No, ya viene. Bueno, Marcelo, me presento. Mi nombre es Alma Beltrán y Puga. Ya nos habíamos visto en una llamada de Zoom. Yo soy profesora acá de la Universidad de Derecho. Y mira, creo que es tan ilustrativa tu charla, porque creo que el gobierno a la seguridad, como tú lo pones, pues tiene que ver con la sociología del crimen, la política, nuestras nociones del Estado de Derecho, ¿no? Por ahí de fondo. Y tengo 2 preguntas para ti en concreto. Una de respecto a las láminas que ya no pasaste, sobre la profesionalización de la policía. Mira, yo creo que, y ahí tu experiencia sirve en varios niveles, creo que de gobierno, ¿no? Siempre nos estamos quejando que los policías y las policías, porque además sí quisiera escuchar eso de los lentes de género en la policía, ¿no? ¿Será que si tenemos mujeres en la policía mejora, empeora, o las policías mixtas? No sé cuál sea ahí tu apreciación, pero ¿qué tendríamos que hacer para profesionalizar las policías? ¿Sí? Porque creo que una parte importante de la falta de investigación, por ejemplo, tú tocabas el tema de los feminicidios, ¿no? Es que las policías no saben qué hacer. O sea, y yo estoy de acuerdo contigo en que hay, digamos, distintas intervenciones según el delito, el crimen. O sea, yo creo que esas sí son capacidades distintas de las policías, porque es que no es lo mismo llegar a investigar a la escena del crimen, un feminicidio, que el robo, que el asesinato de los vecinos. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un mismo cuerpo policial que se va a enfrentar a esta gama de delitos diferenciados puede, digamos, en principio hacer un buen trabajo, ¿no? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta vendría a que nos contaras un poco, entonces, porque hay distintos niveles de diferenciación en el crimen, y el crimen tiene distintas razones, ¿no? Por lo que tú explicabas. Entonces, ¿cómo hacer para que en los países federales, porque tanto Argentina como México, y tú hablabas de los distintos niveles de gobierno, porque aquí hay una pregunta también del federalismo en nuestros países, ¿sí? ¿Cómo hacer para que la gente se coordine? Porque acá hay un problema gravísimo, ¿no? De la policía que está en el estado versus la policía federal, que tiene otra lógica, versus ahora una Guardia Nacional que quién sabe ni qué es, ¿sí? O sea, yo pues la verdad ahí en términos de la Guardia Nacional me parece una estrategia gravísima
de seguridad, ¿por qué no se reformó, se mejoró, se profesionalizó la Policía Federal de México? ¿Sí? ¿Por qué tuvimos que crear otro cuerpo que posiblemente va a traer los mismos problemas? ¿Sí me entiendes? A mí lo que me preocupa de todo esto es la improvisación. Lo que tú decías, no, bueno, entonces esto no sirve, entonces creemos otro cuerpo, pero ¿cómo se va a articular? Si lo de antes no se articulaba bien, entonces, bueno, no sé, perdón por la extensión en las preguntas, pero veo que tampoco había las manos levantadas. Los invito a que sigan preguntando porque pues tenemos un gran... a las preguntas. Okay. No sé, bueno, no sé si quieras y después planteamos otras preguntas o si alguien más quiere preguntar. ¿Tú? Ya igual con esto hay bastante. Bueno, muchas gracias al compañero, colega. ¿Se escucha? Yo no sé si se escucha. A ver, yo trato de ser absolutamente franco. En la gestión pública, lo que tiene que primar, me parece a mí, es una lógica completamente distinta a lo que es la producción de conocimientos. Nosotros tuvimos en la Argentina, cuando empezaron los problemas de seguridad pública a ser problemas de preocupación política, en los años 90 fue eso. Hasta ahí no era un problema, era un problema del sistema penal, ¿no? La magnitud de delitos y todo era algo, lo resolvía la policía y la justicia penal. Ya cuando las tasas criminales escalaron a un nivel, son fenómenos que ocurren en todas las sociedades, los años 60 en Estados Unidos, los 70 en la mayoría de los países europeos, donde empiezan a generar toda una serie de inconvenientes y que obligan a los gobiernos a tomar decisiones, a agendarlo. Lo que se hizo en la Argentina fue algo muy común al resto de los países de América Latina, es el problema del aumento de los delitos. En Estados Unidos pasó lo mismo, en los años 60, fines de los 60. Es que la manta del sistema penal quedó corta. Entonces lo que tenemos, entonces o tapás la cabeza y se te quedan los pies afuera, o al revés. Entonces acá es un problema de ampliación del sistema penal. No se veía que los factores que habían estado en la antesala de la diversificación y aumento de las problemáticas criminales no tenían que ver con que el sistema penal se quedó corto, ¿sí? O sea, o se desfinanció, o no se crearon más juzgados, o más fiscalías, o más policía, creció la población y no creció el sistema penal al compás de eso. En mi país sigue siendo eso, yo llamo incrementalismo policial, es decir, vamos a poner más inversión, más policía, hay que reclutar más gente, hay que llamar más, hay que hacer más juzgados, más fiscalía. Lo discutí con el presidente actual, cuando yo estaba en el ministerio. Estás equivocado, Alberto, yo tengo mucha confianza con el personal, en una reunión reservada en la quinta presidencial, estás equivocado, vos estás pensando en crear más juzgados, y acá tenés que crear más fiscalía, un sistema adversarial. O sea, todavía se sigue pensando en la política que esto es un problema, digamos, de extensión, ¿no? Eso no problematiza ni el problema criminal, ni problematiza el estado de situación real del sistema, digamos, penal en su componente policial, en su componente judicial y en su componente político. ¿Quién toma las decisiones? Pues acá está el problema. En ese libro que yo escribí, del Leviatán Azul, nosotros decíamos, a ver, ¿quién es el que toma las decisiones de qué prioridad de delitos voy a atender? ¿Cómo lo voy a atender? En mi país es la policía. Pero no porque la policía dijo, es nuestro y nadie se va a meter, sino porque se la dio el gobierno. Fue delegado, es una autonomía delegada, no construida, no apropiada compulsivamente, ¿se entiende? Digamos, uno puede decir, las Fuerzas Armadas en México, por ahí, corríjame, hoy se apropiaron de un montón de tareas en materia de seguridad pública. Perdón, hubo un gobierno que le dijo, ahora son ustedes. Es distinto eso, ¿de acuerdo? Es decir, es diferente a que diga, no, mire, si usted no nos da esto, le vamos con un golpe. Estoy exagerando, ¿no? A que diga, vengan para acá, nosotros estamos para resolver esto, ustedes háganlo. Y los convertimos en policía. Yo ahí adelanto una respuesta desde afuera y con todo el respeto del mundo, ¿eh? Yo creo que la creación de la Guardia, y soy un seguidor de todos los trabajos de Ernesto, con quien mantenemos por redes comunicación y personalmente por WhatsApp, yo creo que ahí era, profesionalizar la Policía Federal de México
te impedía meter las Fuerzas Armadas en el negocio. Tenías que crear algo nuevo para incorporarlas. Ese fue el sentido, me parece a mí, de la decisión en general de la Guardia Nacional. Y yo creo que en la Argentina va a pasar algo parecido. Es muy probable que el próximo presidente de la Argentina sea Milei. Yo no sé si ustedes, bueno, a ustedes les puede causar impresión. Yo ya me estoy acostumbrando, digamos. Desde hace 15 días desayuno con vaselina todo el tiempo, en el sentido de que no me caiga tan mal pesada la comida. De la manera que sea, pero eso es la consecuencia de un sistema político que desde hace décadas no ha resuelto los problemas básicos de la gente. Entiendo perfectamente bien por qué se está votando de manera masiva, como los votantes de Macri y los votantes de Cristina Fernández ahora votan por un outsider por completo del sistema, sin estructura partidaria, que dice que va a erradicar la casta política en la Argentina, que también es un Estado federal complejo de gobernar y demás. No tiene la envergadura de México, pero está un escaloncito más abajo en complejidad y demás. Entonces, es muy probable que estas cosas ocurran, que la cosa vaya por ese lado. Vos tenés Fuerzas Armadas que no hacen nada en materia de defensa nacional, son carísimas, pero no son grandes estructuras militares para hacer la guerra. Y entonces lo que yo llamo en algún trabajo la tesis de la disponibilidad. Van a echar mano a eso y decir, bueno, vamos a ser los policías. Yo creo que van a terminar haciendo el camino mexicano, en términos generales. Es una alternativa, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que los militares quieren eso, pero quieren seguir siendo militares. Y ahí nosotros estamos diciendo desde este lado, o yo por lo menos en un trabajo, digo, no, se van a tener que convertir a policía, cuidado, Si hay un enfrentamiento armado, corre el artículo 34 del Código Penal. El artículo 34 te dice legítima defensa. Vos solo podés matar a alguien siendo el Estado si esa persona te agredió de la misma manera, con la misma envergadura, le respondiste con un medio proporcional y sin provocación previa. Si no, sos homicida. Los militares no pueden matar porque son militares, le van a aplicar el Código Penal. Digo, estas cosas en términos generales. Sí. No soy experta, soy consumidora, por favor. Tratando de entender, pero... Yo cada vez menos, no se haga problema. No veo cómo terminé. Muchas gracias y también... Pero de ese punto que acabas de decir, a mí hay una cosa que me da vueltas en la cabeza. Yo soy pedagoga y hablaste de la educación y creo que la educación tiene un papel importante, pero ahora estoy hablando como desde un punto de vista psicológico más bien. Mi pregunta es, ¿se puede cambiar el chip de ser militar a ser policía y entonces funcionar con unas reglas que son las reglas de la milicia a funcionar con un policía en contacto con los ciudadanos? ¿Tú lo has visto? ¿Conoces alguna experiencia que humanamente esa transformación cognitiva, ética, se pueda dar? Es distinto. Mire, hasta las unidades de infantería, que habitualmente en las estructuras militares estaban para hacer tareas de infantería más o menos análogas a lo que serían operaciones especiales policiales, o sea que desde un punto de vista, no te digo un artillero, un aviador, no, también hay una brecha enorme desde el punto de vista de la cultura. No digo que en la guerra no haya reglas, en las reglas también hay reglas, están las reglas de Ginebra, digo, no se puede tampoco hacer lo que se quiere en la guerra entre estados, pero la labor policial, no solamente eso, sino que además el policía lo que hace es producir pruebas para llevar a personas que provisoriamente están siendo responsables de algún delito a un estrado. Es una labor muy compleja la de la producción de pruebas, es un saber completamente distinto al saber. Si yo puedo patrullar una calle, hacer inteligencia militar es una cosa, hacer inteligencia criminal es otra completamente distinta. Ahí, para respaldar lo que usted dice, si yo te tomo todos los campos de comparación, estamos hablando de que son doctrinas distintas, formaciones diferentes. Esto no significa que el militar es un salvaje, no estamos diciendo eso. Les voy a decir más, la mayoría de los grandes cuadros militares o jefes militares hoy de la Argentina tienen muchísima mejor formación intelectual, de gerenciamiento, de alta gerencia, que los comisarios o los jefes policiales del país, que tienen un rezago y un retraso. ¿Por qué? ¿Por qué tienen más ellos y no? Porque las Fuerzas Armadas evolucionaron, tuvieron una transformación muy grande, se abrieron al mundo, no tienen una guerra todos los días, ha impactado mucho el golpe de la dictadura y la participación militar durante la dictadura en la Argentina, el procesamiento de los mismos. Es decir, no quieren saber nada en términos mayoritarios con tener compromisos con estas tareas porque han pagado un costo enorme, han pasado por una guerra convencional. Nosotros tuvimos una guerra convencional que la perdimos con los ingleses. No fue ni una guerra nuclear, fue una guerra convencional, tiro de artillería, tiro y tiro y tiro, y avión de acá y avión de allá,
bien guerra convencional, tipo Ucrania, y perdimos a 80.000 kilómetros de la base logística más próxima de los ingleses, y nosotros teníamos 600 kilómetros. Eso impactó de manera tremenda, digamos, en el mundo militar argentino. Entonces los militares argentinos ya han dejado de ser actores políticos, y entonces ha habido un proceso que no fue inducido por la política, más bien fue un proceso de transformación, despolitización y transformación. Entonces hoy hablas con algunos generales y son cuadros, tipos que conocen lo que pasa en el mundo, están discutiendo qué pasa en el escenario en Ucrania. Vos te acercás a los jefes policiales en la Argentina, son muy precarios, muy precarizados. Yo soy hijo de un suboficial de la Policía Federal Argentina. Mi papá era suboficial. Mi papá redactaba como un académico. Yo creo que escribía mi papá mejor quizá que muchos de los que estamos acá. Era suboficial, ¿se entiende? Porque él era uno de los escribientes en los operativos. Es decir, entonces los jueces, caligrafía, lo que escribían, no había máquina de escribir en el procedimiento policial. Y aparte estuvo en los grupos especiales de la policía. Entonces tenía una sofisticación muy grande. Es suboficial. Hoy no hay más de esa clase. Me acuerdo de mi papá, yo lo veía estudiando el Código Procesal Penal para ascender. Entonces le daban como un pequeño sabático de 15 días, donde estaba todo el tiempo con libros en la pieza, no podía entrar nadie porque era suboficial, era subalterno. Eso no existe más en mi país. Entonces, eso es un elemento. Déjenme decirles algunas cosas que son importantes. Primero, el gran desafío para América Latina, yo no sé para dónde ir en cada caso, pero sí tengo una certeza, que es que para que haya conducción política de la seguridad tiene que haber cuadros de gestión preparados para eso, para todas las áreas, ¿de acuerdo? Si vos querés dirigir el sistema de salud, tiene que haber expertos sanitaristas, si no, no. Si no, te lo dirige un improvisado, o las obras sociales, o los grupos médicos más concentrados, con lo que esto implica, es decir, las corporaciones del sector. Entonces vos tenés que, el esfuerzo en América Latina, pero hace años venimos diciendo esto, tiene que ser formación de alta gerencia estatal especializado en todos estos temas que estamos hablando. Entre otras cosas, un elemento fundamental, la conducción superior político-institucional de las policías. Vos podés mandarle a un policía cuando vos le hablás la misma verba, el mismo idioma, y el tipo te reconoce con que vos no estás diciendo tonterías. ¿De acuerdo? Cuando vos sabés inclusive más que él. ¿De acuerdo? Si no, no hay conducción. Si no, vamos a hacer esto por esto. Si no, o sea, tiene que haber sapiencia. Eso es un aprendizaje. Fíjense que hay un montón de grupos de burocracias expertas, funcionarios en salud, en desarrollo social, en trabajo. Tenemos un montón de áreas. En seguridad pública no. Entonces, ¿qué hace la política? Termina echando mano a un general, termina echando mano a un comisario, a un jefe policial, termina echando mano a un fiscal, a un juez, que tampoco saben del tema, del gerenciamiento del sistema policial. ¿Saben cómo termina todo esto? Le terminan dando todo el poder al policía que tiene abajo, que es el que te resuelve todo, y te dice, maestro, yo sé que usted está en un problema, déjelo conmigo. Y ahí se hace un pacto en gris. ¿Sabe cuál es el pacto en gris? Usted, jefe policial, maneje la calle. El pacto en gris, mirá el gesto que te hago. Ahí vamos viendo. Vamos bien. Ahí vamos viendo. Si la cosa es que termina la gestión sin ruido, sin tapa de diario, yo lo abrazo al jefe policial y digo, es mío. Si termina en un problema, decir, yo nunca habilité este tipo de violencias y este tipo de crímenes por parte de esta policía, pero vos le diste luz verde. ¿Alguna vez escuchó a alguien? ¿Alguna vez vio una resolución mía, ministro de Seguridad, que yo le haya dicho eso? Eso hay un criminólogo canadiense, se llama Broder, se llama cheque en gris. Es lo suficientemente amplio como para que el policía tenga luz verde para hacer cosas, inclusive un consentimiento a la ilegalidad, pero lo suficientemente restringido como para que se reformule rápido el pacto ante una situación de crisis. Entonces vos lo que necesitas es realmente, digamos, gerenciamiento capacitado para estas cosas. Y aparte, vos decís, ¿el presidente o el gobernador tiene que saber de todo? No, pero sí tiene que tener abajo un ministro que le sepa decir cuáles son las alternativas y los problemas que va a haber. Yo tuve dos grandes experiencias al respecto. Tuve arriba a Néstor Kirchner y tuve arriba a, cuando fui interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y creé esa policía, y tuve arriba a Perotti, el gobernador actual de Santa Fe. Perotti tenía miedo, cuando hablaba conmigo temblaba. Entonces yo le trataba de
uno aprende a hablarles, ¿entendés? O sea, no, se murió, pero dejó de respirar, no, en realidad no le podía mostrar la imagen de cómo lo habían reventado con 20 balazos los sicarios, porque se me desmaya y se me muere. Pero no, bueno, sí, tiró unos tiros y murió de un infarto. ¿El gobernador? Sí, el gobernador. Claro, ahora cuando yo iba con Néstor Kirchner le digo, mire, presidente, usted me está pidiendo que haga esto, quiero decirle que estamos tocando los intereses de la CIA y los intereses de esto. Y el presidente te dice, y van a tocar la chicharra en la embajada por este lado de acá. ¿Usted puede esperar un tiempito? Sí, yo le voy avisando. Al mes me llamó y me dice, dale para adelante con todo. O sea, un tipo que estaba negociando la deuda externa argentina y estaba pendiente de lo que iba a ser el que dirigía el 5% del sistema federal policial. O sea, por eso se murió un infarto, ¿no? Atendía todo eso él. Es más, cuando me llama por teléfono y me dice, ¿te acordás lo último que hablamos, Marcelo? Sí, dale para adelante. Yo le dije, sí, sí, presidente. Y yo, ¿qué hablamos la última vez? Y yo, no. Como juro, esto lo cuento en un libro. Entonces, como tengo todo agendado, dije, me está diciendo lo de intercargo. Pero ahí estaba toda la red de espionaje de la CIA en el aeropuerto de Ezeiza. Desarticuló todo esto y sonó la chicharra por ahí arriba. Ahora tenía un presidente que dijo, no. Yo estaba avisado, que acá bancamos. A este no me lo toca nadie. Es decir, me empoderaba. Porque yo era un pigmeo entre esos jugadores. Terminaba siendo el jugador que marcaba la cancha en el lugar. Entonces acá hay un elemento, con esto lo que le estoy diciendo es capacidad para la construcción de la decisión política y un gerenciamiento de personas que entiendan del tema. Esto es lo primero. Segunda cuestión, las reformas hay que hacerlas porque tenemos un Estado muy endeble. Ahora, no podés unir la gestión de la seguridad a las reformas. ¿Qué les quiero decir? Si a mí el presidente mexicano me llama y me dice, Marcelo, te queremos de ministro de Seguridad. Perfecto, pero tenemos que reformar el sistema integral. Digo, error. Córrase. No, porque si yo voy de ministro de Seguridad, tengo que gestionar todo el día el sistema y además tengo que hacer todo un plan de reforma. Los que no quieren este plan de reforma me van a boicotear todos los días tirándome muerto en la calle. Yo duro 2 meses como ministro de Seguridad, entonces estoy dándole facultades extorsivas a los que están en contra de cambiar el sistema porque se benefician con este sistema cuando uno las dos cosas. Por supuesto, te lo digo así, y yo acepté ser ministro de Seguridad de Santa Fe con un plan de reforma, un equipo de reforma, y al mismo tiempo una gestión caliente de la seguridad. No tenía alternativa. Cuando le dije al gobernador, yo voy como el gran think tank tuyo, vení, querido, me dice, yo te estoy ofreciendo ser el ministro de Seguridad. O aceptás o no. ¿Se comprende? O sea, no hay mucha alternativa al respecto. Pero habría que, segundo, hay que crear observatorios que mida crimen. Esto tiene que ser del Estado. Esto es un, ¿viste? El INDEC o no sé, la agencia estadística te mide la inflación. Hay tanto, acá hay que medir cuántos muertos hay, cuántos heridos hay, encuesta de victimización. El Estado tiene el deber de ofrecerles información a la sociedad. El Estado, además, cuando hace eso, está obligado a tomar decisiones políticas. Es decir, no hay alternativa. Esto me parece que es un elemento fundamental. Y ahora voy con la profesionalización de la policía. Dijiste algo que es maravilloso. Parte de la respuesta está en la consideración tuya acerca de la pregunta. Vos dijiste, hay muchos problemas criminales y por ende imagino yo que las formas de intervención de las policías para cada uno de esos problemas son diferentes. Ese es el ABC de la cosa. Ese es el ABC de la cosa. Una cosa es hacer tareas preventivas en un barrio y otra cosa es investigar estructuras narcotraficantes que operan en 3 países. Una cosa es hacer una irrupción de detención a través de una operación especial y otra cosa muy diferente es infiltrar a una persona en una organización criminal. Una cosa, ¿se entiende? Son cosas, esto, ¿vieron? En la medicina no está puesto en tela de juicio. Si sos traumatólogo no podés hacer una cirugía de corazón. Si sos oncólogo no podés trabajar problema de riñón, a no ser que sea un cáncer de riñón. En la medicina está todo muy, muy especializado, pero al punto de que si yo tengo un amigo mío que es traumatólogo de rodilla, pero sos un chanta, le digo yo. Vos sos un ladrón, perdón. ¿Cómo chanta? Un charlatán, no, yo no atiendo solo rodilla, o sea, si yo tengo un problema en el codo, vos no me podés atender. A tu amigo. No, porque él es experto en rodilla. O sea, el nivel de especialización. Entonces, ¿entienden? La medicina tiene todos esos compartimentos estancos porque es un grado de especialización tan fuerte que requiere intervenciones muy focalizadas. Con relación al crimen pasa lo mismo. Primera gran distinción, seguridad preventiva y seguridad compleja. Investigación de seguridad preventiva. Ya cuando hablas de seguridad preventiva no hay prevención que no sea local.
Y nosotros venimos de sistemas estatales en América Latina hipercentralizados. Entonces, hoy hablamos con Ernesto. El sistema federal mexicano tiene problemas federales con el narcotráfico y las grandes organizaciones, pero en el municipio de la otra punta de Chiapas tiene un problema de hurto menor, que es el problema de ese poblado. Y por más que lean los diarios de que en México, en Culiacán, la cosa está caliente, en ese pueblo el problema que tiene es que se roban la bicicleta. Entonces, en general la prevención tiene que ir a un proceso de descentralización. Estoy diciéndolo brutalmente, en términos muy generales. ¿De acuerdo? Es una discusión permanente, ¿eh? Unitarismo o descentralización. En Europa todo el tiempo se está discutiendo esto, ¿eh? El problema del terrorismo en Europa hizo que haya una concentración hacia el medio de los servicios de seguridad. ¿De acuerdo? Pero hoy gran parte de los alcaldes te dicen, pero a mí me dejaron desguarnecido el problema que yo tengo de delitos predatorios en la Rambla de Barcelona. Claro, ahí en la Rambla de Barcelona hubo 2 tipos que con una combi mataron 30 personas en un acto de terrorismo. Eso lo entiendo, pero después tengo otro problema ahí en la Rambla de Barcelona, que es el robo predatorio al tuntún. Entonces, ¿cómo eso no me lo va a resolver el sistema de seguridad frente al terrorismo? Entonces, claramente no hay posibilidad. Lo primero que uno tiene que hacer para reformular en nuestros países, no hay discusión seria, el sistema policial es cuáles son los problemas y qué tipo de policía necesito para esos problemas. Yo una vez estuve en una de las reuniones, yo siempre políticamente correcto, ¿no? No, mentira, todo lo contrario. Nos llevan, yo era jefe de la Policía de Seguridad Portuaria, 4 fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la PCA. El único jefe de la PCA que era sociólogo, que no era de la carrera, era yo. Viene el secretario de Seguridad, el secretario de Justicia norteamericano. ¿Se acuerdan? El que era el chicano ese que hizo toda la estrategia con Bush de Guantánamo, González. ¿Chicano? Bueno, es descendiente de... Nosotros decimos chicanos que son de América Latina. Descendientes... familiar González de apellido. Sí. Entonces, descendencia latina. Exactamente. Y era el secretario Halcón, González. Halcón de Bush. Sí. Después del 11 de septiembre, Halcón. Entonces va a la Argentina y el tipo dice, quiero tener una reunión con los jefes de las fuerzas federales. El ministro nuestro comete un error, que yo lo llamé y le dije, Aníbal, estás equivocado. Nos pone en la reunión con el ministro de Justicia norteamericano, sin autoridades políticas en el medio. Le digo, Aníbal, está mal esto es colonialismo. ¿Te das cuenta? Yo soy un jefe de policía, no soy un funcionario político, vos tenés que estar en la reunión esa. No, pero él los quiere escuchar. Bueno, ok, fuimos a la reunión. Entonces arranca el de la federal. El problema más importante de seguridad es el terrorismo y el narcotráfico. Después, y explica. El segundo, el de la gendarmería, terrorismo y narcotráfico. ¿Qué era lo que quería escuchar el gringo? El tercero, prefectura, terrorismo y narcotráfico. Y yo digo, Dios me pone esta cruz a mí en el camino para que yo me santifique. Porque ¿qué tengo que estar haciendo acá? Porque eso es para que yo me santifique, Ernesto, no hay otra razón. Es Dios que me pone eso ahí. ¿Y usted qué piensa? No, ni terrorismo ni narcotráfico. ¿Cómo dijeron? No, es la embajada, todos los funcionarios. No, mire, el problema del terrorismo, uno anda más inseguro en las calles de Nueva York que en las calles de Buenos Aires. Nosotros no tenemos la envergadura del problema que tienen ustedes. Entonces, hay un problema de triple frontera, que se trabaja muy bien con la CIA, así. La verdad que no está dentro de las prioridades de nuestra agenda. Al que hizo Guantánamo me miraba, hablaba en inglés cerrado. Digo, pero si podemos hablar en español, si vos sos Gonzalito. ¿Para qué vamos a estar haciéndolo? Entonces él más gringo y yo más español. Gonzalito me hablaba en un inglés duro. Gonzalito, no, digo, y narcotráfico, miren, nosotros no somos productores. Apenas tenemos mercados locales, cocaína muy cortada. Le digo, el mercado productor más importante, no somos línea de tráfico para Estados Unidos, no somos línea de tráfico para Europa, porque pasa por acá. Le expliqué todo el andamiaje de América del Sur de narcotráfico. Digo, la verdad tenemos otro tipo de problema, pero si ustedes nos quieren ayudar, y le digo, no se lo toma mal, si hay dinero, el terrorismo y el narcotráfico es prioridad. Ja. Entonces, me llama el ministro.
Estuviste muy bien, Marcelo. No, me llamabas para decirme que no Así te no. gustó. No, bueno, el problema es que no estabas vos, no estaba la autoridad política. Entonces cada uno de los jefes decimos lo que queremos. No hubo reunión previa, no hubo acuerdo político, y yo les hice una explicación de cuál es el mapa del problema. Pues soy criminólogo, no, estuviste muy bien. Y ahí me llamó el presidente y me dice, te felicito, esto es lo que yo quiero. Sí, pero presidente, así nos hacen las cosas. Esto se lo digo ¿para qué? Para señalarle quién te establece las prioridades. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Por supuesto, una cosa es la situación de Argentina, otra cosa es la de México. Acá te tenés que sentar con la embajada norteamericana, en otros términos. No es lo mismo esto, ¿de acuerdo? Por el peso que tiene, porque esto es una plataforma de la colocación del 70% de la cocaína que se consume en el mundo, del otro lado de la frontera. Siempre decimos lo mismo, de este lado sangre, de aquel lado nada. Bien, entonces yo creo que por ahí viene la cosa, la especialización. Tomemos una última ronda, por favor. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Rafael, yo estudio el posgrado en Ciencia Política aquí en la Ibero. Bueno, mi pregunta es sobre cuál es su opinión sobre el efecto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se le conoce como el efecto Bukele, sobre las políticas de seguridad que tiene este presidente. Si esa política es aplicable en México o en Argentina o en otros países de Latinoamérica, y bueno, sobre si podemos también empezar a debatir, por ejemplo, el tema de la pena de muerte en México debido a los altos índices de homicidios que hay, y cuál es su opinión sobre la pena de muerte. Empiezo por lo último. No estoy de acuerdo con la pena de muerte, aunque hay una pena de muerte de hecho en el sistema y tiene que ver con los homicidios consentidos por el Estado haciendo la vista gorda. Ayotzinapa, eso es pena de muerte. Ahí hay pena de muerte, ¿eh? Ahí hay gente muerta y un Estado que ha encubierto y vaya uno a saber si no ha participado, pero sí por lo menos ha encubierto. Y lo pongo así duro, perdón que dé un ejemplo que yo sé que duele mucho aquí, pero también nos duele a todos nosotros, pero eso es pena de muerte, de un sistema institucional. No estoy de acuerdo con eso porque, entre otras cosas, yo creo que tiene que haber un sistema penal adecuado para dar cuenta de lo que es el encierro de las personas que merecen ser encerradas. Ahí empieza una segunda discusión. Tampoco estoy de acuerdo con el progresismo en la Argentina, o los sectores de izquierda, que no quieren discutir las condiciones de encarcelamiento. ¿De acuerdo? Y entonces, de repente, hacen una analogía entre un chico que robó un mercado a punta de pistola una noche de un gran jefe narcotraficante que maneja su organización desde el encierro. Las condiciones de encierro para uno y para otro no pueden ser las mismas. Ahí, bajo ningún punto de vista. Te imaginarás que decir esto en Argentina me granjea la mala mirada de la tribu a la que yo pertenezco, que es la tribu de centroizquierda. ¿Por qué? Porque te coloca del otro lado de la grieta, ¿no? Te coloca del lado de... Yo no estoy diciendo... A ver, cuando a uno lo encarcelan le están privando un derecho, el de la libertad, nada más. Y un conjunto de derechos colaterales complementarios que inevitablemente, digamos, se ven cercenados en función de este. Vale decir, yo te prisionizo, te impido que vos tengas libertad, pero yo no puedo decir, bueno, que vengan todos los mediodías a cocinarme a la cárcel mi mamá, porque el único derecho que yo tengo coartado es el de la libertad. No, también ahí no tenés. ¿Se entiende? Hay una serie de derechos que giran en torno de lo que es la aplicación de este derecho duro, que es el que me va a impedir. Pero el derecho que yo tengo es el de la libertad, coartado, provisoriamente. Ahora, si yo utilizo el encierro estatal como un lugar de aseguramiento de mis condiciones personales y de mejoramiento del gerenciamiento de mis estructuras criminales, el Estado está participando del delito. Por corrupción, por lo que sea, digo, hay un problema ahí. Esto hay que discutirlo en América Latina. Endurecer las condiciones de encierro, no, pero si yo tengo que limitar la comunicación de ese detenido, porque ese detenido está comprobado, ¿saben la cantidad de juicios? Que yo fui el jefe de la Policía Judicial, donde llevamos los audios de cómo ordenaban los asesinatos en Santa Fe, desde las cárceles federales y provinciales. Entonces llegó un punto en el cual vos decís, pero es escandaloso esto, las grandes organizaciones narcos están encerradas
y siguen siendo las organizaciones que operan en el territorio. Entonces ahora el Chapo Guzmán no da más, ya no está con posibilidad de comunicarse, digamos, con sus hijos. No estoy diciendo que aquello es el modelo, estoy diciendo discutamos esto en América Latina. Por eso yo ahí ya te estoy respondiendo lo primero, lo de Bukele. Digo, primero, no conozco mucho, quisiera saber un poco. Ahora tuvo que liberar un montón de gente, porque resulta que había habido un encierro de gente que no tenía nada que ver. Segundo, ¿sabes qué sospecho? Pero de latinoamericano, que sospechamos de todo. Te lo digo, te respondo más como en una charla de café, ¿me permiten? Me parece que hubo un acuerdo con algunas organizaciones ahí. Es la impresión que tengo. Me parece que hubo un pacto ahí. ¿Viste? Cuando vos ves tanta cantidad, la masividad, que este y que el otro, la docilidad de organizaciones que han controlado el presidio durante tanto tiempo. Perdón, pero el Faro tiene testimonios. El medio de comunicación, sí. El Faro, para quien quiera mirarlo con más detenimiento. Perdón. No, está muy bien lo que dice. Que es lo que leemos nosotros. Estamos muy atentos, pero la verdad no tengo más información que esa. Antes estábamos más vinculados, tenemos otro tipo de relación. A mí no me gusta mucho eso. No, la verdad, yo prefiero acciones un poco más inteligentes, con desarticulación y demás de cosas. Lo que pasa es que ahí hay un problema. Mira, a mí me lo enseñó mi maestro en investigaciones, que estuvo exiliado aquí en México, en el DF, 15 años, porque era un cuadro montonero. Después volvió a Argentina, un investigador, y me enseñó a investigar. Y él acá vivió mucho, en el exilio, con los viejos académicos de Centroamérica. Y Torres Rivas, ¿no?, un gran sociólogo costarricense, una vez le dijo: Ernesto, vos estás analizando las sociedades de Centroamérica como si tuvieran Estado y sociedad en el sentido europeo. Estás equivocado. No sirve. Entonces, ¿viste? Son sociedades donde habría que ver. Yo aprendí en Guatemala trabajando mucho tiempo, a mí alguien me enseñó, bueno, alguien que quizás sea presidente, bueno, ya fue electo presidente, no sé si va a asumir como presidente, mi querido amigo Bernardo Arévalo de León. Yo trabajé mucho con Arévalo. Él me dijo: Marcelo, acá hay 20 familias que estuvieron con el terrorismo de Estado y que ahora están con la democracia. Y dejaron colgado a todo este aparato de seguridad que ahora está secuestrando familiares de estas 20 familias. Entonces, el problema que tenemos en la democratización es esto. Te lo decía un pibe de la clase alta, un tipo brillante como Bernardo. Yo quisiera ver cómo se desencadena ese proceso más que nada. Con esa cerramos para algunas conclusiones por acá. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Marcelo, por su... muy interesante la charla, el foro. Digamos que escucharlo a usted me hace acordar de... O sea, este problema del narcotráfico siempre se ha visto desde la seguridad y del Estado, desde las fuerzas públicas, pero digamos que desde otras visiones, como desde la ciencia política, yo la estoy analizando desde la acción colectiva transnacional, contextos del narcotráfico. Yo soy colombiana, estoy haciendo mi investigación en los contextos Colombia-México, acción colectiva transnacional, no solamente desde la sociedad civil, de las organizaciones de víctimas, sino también desde la acción colectiva transnacional que generan estos grupos de narcotráfico, pues, que están en toda América Latina y, pues, bueno, en otros países. Desde allí usted me hace acordar de la teoría política del narcotráfico que propone Norbert Emmerich, no sé si lo ha escuchado, sí. ¿Lo ha leído? Sí. Que precisamente usted, desde sus experiencias en el sector público y desde la praxis, digamos que recoge, digamos, muy recreativamente lo que dice este autor, y es precisamente que el narcotráfico, pues, tiene que mirarse desde diferentes aristas y bueno, y una de las, digamos, de las hipótesis que se maneja es que digamos, el narcotráfico es precisamente el hijo, no sé, ilegítimo o legítimo de los estados neoliberales en los
cuales, digamos, hay sociedades discriminadas, sociedades, digamos, que no están, no son incluidas dentro de muchas cosas, digamos, por ejemplo, la economía. Perdón, ¿puede reducir un poquito sí. para poder? Entonces, la economía legal en este sentido, digamos, como está muy, ¿cómo se dice? Bueno, tienen grupos que los someten, digamos, en ese sentido. Hay discriminación de sociedades que no están inmersas en esa situación legal de la economía. Entonces el narcotráfico, digamos, suple esa necesidad en la economía ilegal. Por lo tanto, digamos que estas poblaciones, estas sociedades discriminadas, pues son el producto y son, digamos, también el sustento del narcotráfico. Entonces, a partir de allí, digamos que las acciones que hacen ambos, digamos, las víctimas del narcotráfico, pero también los narcotraficantes, hacen parte de esa sociedad que el mismo Estado neoliberal, digamos, ha producido por todas esas discriminaciones, pues, que genera estos elementos económicos que hoy nos gobiernan, ¿no? Digamos que más o menos es como quisiera como su visión frente a esta generalización. Perdón, pero se nos va a terminar el tiempo. Voy a hacer un comentario antes de pasarle la voz para reflexiones finales a Marcelo. Bueno, hay muchísimos pasajes de la conversación de Marcelo que tienen mucho que ver con México. El Programa de Seguridad Ciudadana informó hoy públicamente desde muy temprano que México tiene a partir de 2023 más militares que policías en tareas de seguridad pública. Este es un hallazgo que acabamos de construir con la información oficial, con una enorme dificultad porque las fuentes todas son complicadas y a veces incluso contradictorias, una misma fuente oficial. Todas las fuentes de información están señaladas en el artículo que publicamos y la próxima semana publicaremos algo más amplio a través del portal que tenemos, seguridadviacivil.ibero.mx. México parece tener un camino de no regreso en la militarización de la seguridad pública. Y eso probablemente se definirá en el 2024 con el proceso electoral, pero probablemente esto está por encima del proceso electoral. Y esto pues lo tendremos que ir analizando de muchas formas. Ahora, les quiero enfatizar que mucho de lo que dice hoy Marcelo, para quienes estamos en estos temas, no se discute en ningún lado. Y no se discute en la sede de las Secretarías de Seguridad, en la sede de las Secretarías de Gobierno o en las fiscalías, pero tampoco en las universidades. Es muy importante enfatizar que parte de la lucha del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero es lidiar con cómo, por dónde, con qué recursos construimos ese proceso de formación de cuadros para que la gestión sea distinta. Es decir, a nosotros no nos es suficiente entender, interpretar, producir esta información que puede ayudar a la deliberación, sino que estamos buscando líneas de trabajo concretas para la reforma democrática de la seguridad y la justicia en México. La tenemos complicadísima porque la clase política en general no quiere este problema. Me preguntaba Marcelo de los alcaldes, de las buenas prácticas que hay en algunos municipios, etcétera, y yo le decía a Marcelo, no olvides que, y bueno, no es que Marcelo no lo vea, es que respecto a México se lo dije, la mayor parte de alcaldes y alcaldesas no quieren lidiar con este problema. Entonces estamos votando por gente que está formalmente obligada a lidiar con este problema, pero que en la práctica, cuando pueden lo delegan, cuando pueden lo
sacan de su jurisdicción, y entonces estamos enredados en México desde hace décadas en una discusión asociada con conflicto de jurisdicciones, que si es delito federal no me toca, que si es local no me toca, en un formato que es más perverso de lo que alcanzamos a ver y que me tocó ver también siendo funcionario federal hace muchos años. Y si puedes sacarte el problema de encima, te lo sacas. Entonces, es enorme el problema, porque esto no es de un partido o de otro, es transversal a las fuerzas políticas aquí, en mi experiencia, y los militares, si se los avientan, lo negocian, lo gestionan de otra manera. Entonces, bueno, yo insisto que marchando sobre el silencio de la inmensa mayoría, los militares están tomando el control de áreas de gobierno de este país. Lo vamos a seguir diciendo y lo vamos a seguir discutiendo tanto como podamos. A las y los estudiantes, a las personas más jóvenes que están hoy, pues les invitamos a los diálogos que convocamos. Estamos trabajando más en Instagram porque es la plataforma que nos ha funcionado mejor para llegar a ustedes. Estamos creando diálogos, todo lo que quieres saber sobre la militarización, todo lo que quieres saber sobre la política de drogas, todo lo que quieres saber sobre seguridad ciudadana y no te has atrevido a preguntar o no te han querido contestar. Y nos están funcionando. Entonces las invitamos a que vengan a conversar. Tomamos 10 minutos, 15 minutos y nos echamos 2 horas platicando. No son conferencias, son conversaciones. Por favor, pongan atención, síganos, Instagram del programa de seguridad ciudadana, porque no hay manera de entrar a este tema si no construimos diálogos sostenidos que nos lleven a propuestas diferentes, alternativas de política de seguridad, que incluyan, entre otras cosas, una gestión política de la misma, que necesita cuadros que no hay. No me detengo más que en una anécdota. Recientemente una persona me pidió libros sobre violencia contra las mujeres, un hombre, porque le dieron un cargo en un municipio que tiene que ver con lidiar con la violencia contra las mujeres, un hombre que jamás ha estudiado el tema. Profesor, ¿qué libro debo leer? Me vino a decir. Entonces, yo sé que en la academia en estricto sentido no se lidia con eso, pero en el programa de seguridad ciudadana sí lidiamos con eso, porque para eso estamos, somos un programa de incidencia. Entonces hay que salir a la calle y ver qué está pasando, y es duro, es frustrante, es difícil, porque los cuadros, las miradas multidisciplinarias, transdisciplinarias, multiagenciales, multidimensionales, no están ahí, y cuando aparecen en municipios las cosas se mueven de otra manera, porque a veces aparecen, a veces hay liderazgos. Le doy la palabra a Marcelo para reflexiones finales. Muchísimas gracias a todas y a todos, yo lo disfruté mucho, espero que ustedes también lo hayan disfrutado, y bueno, habrá pues al menos una oportunidad más para temas igual o más complejos que lo que se estuvo hablando hoy. Adelante, Marcelo, por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a responder a la colega colombiana muy en general. Mira, yo creo que el narcotráfico, el fenómeno del crimen y el fenómeno de la violencia y el crimen antecede largamente al neoliberalismo. Tiene más que ver con todo un régimen de prohibición que construyó un andamiaje seguritista en todo el mundo, y que problematizó una cuestión que no tiene salida dentro de este paradigma en términos generales. Ahora, yo te digo lo siguiente. Nosotros desde la decisión política tenemos que saber que va a haber gente que va a consumir drogas, estén prohibidas o no. O sea, que eso no se puede evitar. Con lo cual, el principio, el supuesto más importante, políticamente hablando, es, bueno, si va a haber drogas, el régimen internacional no se va a derrumbar, va a seguir habiendo prohibiciones, va a haber un plexo de sustancias controladas, y por ende va a haber crimen que acompaña y gerencias y conjunto de mercados. Una buena política de seguridad tiene que ser algo que tenga algunos objetivos tangibles, aunque después tengamos un discurso religioso que diga otra cosa. Primero, que los grupos narcotraficantes no me controlen estructuras políticas. Segundo, que no me controle estructuras de justicia, que no me controle estructuras policiales, que la magnitud de su economía no signifique determinante de flujos económicos legales.
no me estropee lo que es la economía legal, que no me gobierne poblaciones. Básicamente eso. Ahora, ¿se imaginarán ustedes un ministro de seguridad diciendo algo así? Bueno, sí, yo lo hice, pero me fue mal como ministro de seguridad. Me iba bárbaro como sociólogo en el cargo, pero me iba muy mal y me fue muy mal como ministro de seguridad. A lo que voy es, digo, yo creo que hay que ir, esto que acabo de decir es lo que hace Europa. Europa sabe que esto es así. Cuando vos vas caminando nuevamente por la Rambla en Barcelona, te venden hachís. ¿Vos crees que la policía no sabe que te está vendiendo hachís alguien que te dice, no, chocolate, chocolate, chocolate? Sí que lo sabe. Lo que pasa es que los tienen controlados. Que cuando van los rusos y capitales rusos que saben que tienen origen en sectores del delito ruso, te construyen un hotel de 50 pisos y atrás viene todo un tema de prostitución VIP. ¿Qué creen? ¿Que no hay actividad ilegal? ¿Vos crees que algún gobierno europeo va a decir, no, miren, no vengan estos capitales para construir esto acá, que es una inversión de 300 millones de dólares, no lo quiero en Marbella porque nosotros protegemos la economía local? Ah, venga, construya. Regulan los estados, ¿se comprende? Entonces, esto es lo que creo que hay que discutir fuertemente. Estados Unidos hace eso, ustedes conocen, han logrado eso. De los años 70, si vos ves lo que es el mercadeo minorista de droga en Estados Unidos hasta ahora, han logrado esto que acabo de decir. Lo que pasa es que no lo dicen internamente. 25 estados donde vos tenés consumo recreativo de algunas drogas prohibidas. Bueno, creo que esta es la gran discusión en cuestión. Yo creo que aparte hay que asumir otra cosa. Hay estados ilegales. El crimen, no el narcotráfico, el problema es el crimen. El crimen no aflora donde no hay Estado. En estos temas, el crimen está donde hay mucho Estado. Los mercados más grandes del mundo de droga están en los países más desarrollados. Y los mercados más diversificados están en las ciudades donde hay mucho Estado, no poco Estado. Una cosa es la montaña de Sinaloa, otra cosa es el centro de Nueva York. ¿Se comprende? Entonces, desde las ciencias sociales es una torpeza no reconocer que hay estados que articulan parte de sus acciones a través de ilegalidades. Entonces hay que estudiar el estado ilegal. Y ahí yo digo, te invito, ¿no? Emerich es un autor determinado que cree que Argentina es como Colombia, y entonces, porque hacen todas esas cosas. Pero yo te invito a que veas la teoría del narcotráfico que establece un coterráneo tuyo, Gustavo Duncan. Plato plomo. Donde ahí sí hay un entrelazamiento muy fuerte. U otra connacional tuya, Durán Martínez, María Angélica, que vive en Estados Unidos, pero que te dice, mirá, hay crimen y un crimen narcotraficante no violento cuando el Estado protege las redes criminales y entonces sosega la violencia. Te está diciendo el acuerdo de colusión y de entrelazamiento entre el Estado, y eso es ciencia política pura, está hablando del Estado. Yo soy politólogo de origen. Todos mis libros sobre narcotráfico hablan del Estado. O sea, no son trabajos de sociología. Después me hice sociólogo. Son trabajos de ciencia política. Lo que pasa es que la ciencia política te estudia el sistema electoral, la fragmentación de partidos. ¿Entendés? El tema del multilateralismo, las intervenciones multiagenciales. Y la policía no te lo investiga. Y la policía es un instrumento de gobernabilidad de las más importantes en nuestro país y está fuera de la agenda de la ciencia política. Pero es un problema de la ciencia política, no de la policía. Entonces, yo creo que hay que estudiar el Estado ilegal. Fíjate, para la ciencia política no hay Estado ilegal. Hay Estado ilegal en la vida colectiva, en la vida concreta. Yo doy teoría del Estado en la universidad, a chicos y chicas como ustedes. Teoría del Estado. La última unidad, ¿sabe cómo se titula? Estado y crimen. Les doy historiadores europeos, les doy estos autores que les estoy citando. Hay un autor acá, Carlos Flores, digamos que tiene una tesis de doctorado del año 2009. Carlos, querido, sí, el lunes va a estar. Carlos es un gran colega. Bueno, acá, Astorga, a ver, tanto la Academia Colombiana como la Academia Mexicana son nuestros grandes maestros en estos temas. Porque el problema acá fue muy temprano y entonces han desarrollado, digamos, interpretaciones complejas, exquisitas, muy buenas al respecto. Son marco de referencia, pero digo, son trabajos que no están vistos desde la ciencia política, pero yo invito a que lo coloquen dentro de la ciencia política. Y un consejo que les doy, chicos, o una opinión que les doy. Miren, es verdad lo que dice Ernesto, pero por lo menos con estos temas tienen para recibirse, para hacer tesis, para divertirse, digamos.
porque lo que uno presume es que estas cosas no van a terminar. En nuestras regiones va a seguir habiendo un problema enorme, cada vez hay cosas nuevas. Dale el micrófono, quítale, apágale ahí. Así que tienen que divertirse con estos temas. ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes tienen la posibilidad de auscultar estas cosas desde el mundo de la academia. ¿Ocultar? Auscultar, no, de escudriñar, de mirar, de observar. Van a tener la dificultad de las fuentes, la tienen investigadores consumados, porque el Estado no quiere que lo miren. Entonces el Estado te oculta. Pero hay vericuetos, hay causas judiciales, hay vericuetos al respecto. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias. Bueno, gracias Marcelo, gracias a todas y todos. Para comentarles también que el próximo lunes a las 11 también va a estar, vamos a llevar a cabo el conversatorio entre Marcelo y una experta y 2 expertos mexicanos. Nos van a acompañar la doctora Mónica Serrano, el doctor Carlos Flores, que acaba de mencionar Marcelo, y un investigador también, el doctor Carlos Pérez Ricard, del CIDE. Y bueno, el tema que van a abordar va a ser Estado narcotráfico en México y Argentina, regulaciones, pactos y violencia. Parte de lo que ya nos ha adelantado Marcelo, pero esta vez en diálogo con investigadoras e investigadores de aquí de México. Están todos invitados para continuar. Gracias, Ernesto. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Estás acá estudiando? Sí, señor. Qué lindo. Buena disposición, ¿eh? Muy interesante. El mail. Sí, muy interesante. Voy a hacer su otra conversación. Sí, el lunes. Bueno, yo te paso el mail. Estos son mis